Bueno, buenas tardes compañeros, mi nombre es Mariela Coto y hoy vamos a hablar del tema trastornos metabólicos más frecuentes en el recién nacido. Como cronograma general voy a hablar un poco de generalidades de la regulación hidrosalina neonatal, requerimientos hídricos, los requerimientos hidroelectrolíticos y vamos a desglosar lo que son estos tres trastornos importantes que sería la deshidratación hipertérmica, la hipoglicemia y la hipocalcemia. Bueno, como regulación hidrosalina neonatal, debemos recordar que el recién nacido va a tener una pérdida del 10% de volumen extracelular los primeros 5 días de vida. Esto en relación con una fase diurética. Esto ocurre debido a que desciende lo que es la presión de la arteria pulmonar y aumenta el flujo hacia la aurícula izquierda, liberando así lo que es el péptido natriurético y esto permite lo que es el balance negativo de líquido y sodio. Esta baja de peso es mayor a menor edad gestacional. Por lo tanto, en un recién nacido de muy bajo peso al nacer puede alcanzar hasta el 10 o el 15%. Es muy importante recordar que en los recién nacidos, en especial lo que son los de muy bajo peso al nacer, no deben recibir sodio las primeras 48 horas de vida. ¿Por qué? Porque debemos permitir que se produzca lo que es la contracción fisiológica del volumen extracelular. Requerimientos hídricos. Para realizar un cálculo de requerimientos tanto de agua y electrolitos en el recién nacido, debemos considerar tres aspectos básicos, que estos van a ser pérdidas fisiológicas, volumen de mantenimiento y pérdidas patológicas. Dentro de las pérdidas fisiológicas, ¿cuáles vamos a tener? Bueno, vamos a tener lo que son las pérdidas insensibles. Estas son las que se dan a través del agua que se evapora por la piel, alrededor de 2/3, por el tracto respiratorio alrededor de 1/3, por lo que van a influir factores tanto como la madurez del recién nacido, temperatura ambiente y la humedad relativa. También dentro de las pérdidas fisiológicas tenemos las pérdidas renales de agua. Un 93% del recién nacido orinan dentro de las primeras 24 horas de vida y un 99% en las primeras 48, con una diuresis promedio de 2 a 5 ml kilogramo hora. También incluimos lo que son las pérdidas de agua en deposiciones de 5 a 10 ml kilogramo día y la necesidad de agua para el crecimiento va a depender del periodo en el que se encuentra el recién nacido. Para una ganancia de peso de alrededor de 10 gramos kilogramo día, la retención hídrica va a ser de 6 ml kilogramo día. Dentro de las pérdidas patológicas, bueno, por ejemplo, pueden ser una pérdida por diarrea, por drenajes, en pacientes invadidos o por diuresis osmótica. Si hablamos de los requerimientos hidroelectrolíticos con respecto al potasio, se va a comenzar una vez iniciada la diuresis y que se haya confirmado una adecuada función renal. En los recién nacidos de muy bajo peso al nacer, pueden cursar los primeros días de vida con una hiperpotasemia no oligúrica. Esto debido a lo que es una inmadurez de la bomba sodio-potasio. Por lo tanto, debemos controlar los niveles plasmáticos de potasio las primeras 24 horas de vida. Con respecto a los aportes de requerimiento, los primeros días van a ser de 1 a 2 mil equivalentes kilogramo día y en la etapa de crecimiento de 2 a 3 mil equivalentes kilogramo día para mantener un balance positivo y la formación de los tejidos. Con respecto al sodio, como lo dije anteriormente, es importante que no en los primeros 2 días de vida. ¿Por qué? Porque necesitamos esperar que se dé esta contracción fisiológica del espacio extracelular permitiendo el balance negativo del sodio. Y es importante porque esto va a evitar que se dé un exceso de volumen y retención de sodio, que es lo que puede ocasionar una reapertura ductal o una displasia broncopulmonar en niños prematuros. El aporte recomendado es de 2 a 5 mil equivalentes kilogramo día, pero en algunos casos, como pérdidas renales, por inmadurez se puede requerir más, alrededor de 7 mil equivalentes kilogramo día. Ok, antes de indicar un volumen adecuado, vamos a considerar la humedad adecuada y los cálculos de aportes diarios. Una humedad adecuada del 70% en recién nacidos con peso al nacer de más de 1000 gramos y de 80 a 90% para los recién nacidos de peso al nacer menor de 1000 gramos, y una incubadora de doble pared, que este aporte se debe mantener alrededor de 7 a 10 días. Los cálculos de aportes diarios. Los primeros 7 días se va a hacer con respecto al peso al nacer. Ya luego, después de los 7 días, lo podemos calcular con el peso actual, siempre y cuando sea un peso adecuado. Si se incrementa
el volumen se va a incrementar en el recién nacido solamente si presenta un descenso de peso adecuado. ¿Cuál sería este? Que sea alrededor del 2 a 4% diario máximo. Entonces, muy importante, como acabo de decir, si no baja de peso, entonces no debemos aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque lo podemos asociar con una secreción inapropiada de hormona antidiurética en recién nacidos sometidos a ventilación mecánica o que están cursando con alguna encefalopatía hipoxicoisquémica o meningitis. Ok, aquí tenemos un cuadro de los requerimientos de líquidos en el recién nacido, que como vemos, a menor peso se va a requerir más cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque a menor peso nos puede estar hablando de lo que es un recién nacido inmaduro y este recién nacido inmaduro va a tener más pérdidas insensibles de las que hablábamos ahora, por lo que va a requerir mayor líquido, mayor volumen. Ok, entonces para ya empezar a hablar de los tres trastornos, vamos a empezar a hablar de la deshidratación hipernatrémica. Ok, les voy a hablar de lo que es la definición, un poco de etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, factores de riesgo, sus complicaciones, prevención y el manejo. Ok, la deshidratación hipernatrémica es un trastorno electrolítico que lo vamos a definir como una concentración sérica de sodio superior a 145 miliequivalentes por litro. Algunos autores utilizan un corte de 150. Este trastorno va a representar un déficit de agua en relación con el sodio corporal total. La deshidratación o pérdida excesiva de peso se define como una pérdida de más del 10% de peso al nacer, antes del final de la primera semana, con o sin hallazgos clínicos de deshidratación. Importante que para clasificar o definir una deshidratación hipernatrémica severa van a ser con concentraciones séricas de sodio superior a 160. Ok, en etiología, generalmente los vamos a clasificar ya sea por falta de agua o por exceso de sodio. La mayoría en general van a ser por falta de agua, pero también tenemos las de exceso de sodio que podrían ser por bicarbonato de sodio, por tratamiento intravenoso inapropiado, por una sobrecarga accidental de sal. Pero como les acabo de decir, la mayoría van a ser por exceso de agua, que en estas vamos a enfocarnos en la que es más frecuente, que sería una lactancia materna inadecuada. Pero tenemos algunas otras como diabetes insípida central, daño renal medular, deshidratación hipertónica y entre otras. Ok, aquí es una clasificación general de la hipernatremia, ya sea por la clasificación por la volemia, dependiendo de la volemia. La deshidratación hipernatrémica va a entrar en este grupo, en la hipernatremia hipovolémica, donde igual volvemos a resaltar que la más importante es una ingestión inadecuada de leche materna. Ok, entonces, en la hipernatremia neonatal relacionada con la lactancia materna, el 15% de los recién nacidos con lactancia materna exclusiva, hasta un tercio de estos, van a presentar hipernatremia, deshidratación hipernatrémica. Esta se puede dar por tres mecanismos: exceso de pérdida de agua libre, disminución de la ingesta de agua libre o exceso en la ingesta de sodio. Entonces, el exceso de pérdida de agua libre se va a dar, por ejemplo, como lo hablábamos ahora, por un incremento de las pérdidas insensibles. ¿Cuáles pueden ser? Por un exceso de abrigo, entonces ahí tendríamos una pérdida de agua insensible por lo que es la piel, y por el uso de ropa material polar. En el segundo mecanismo, que es una disminución de la ingesta de agua libre, bueno, esto puede ser consecuencia por un volumen de leche materna inadecuado, por poca producción materna, baja ingesta de neonato o por una succión inadecuada. Y el exceso de la ingesta de sodio, se ha observado que el descenso de la frecuencia de la lactancia materna condiciona a un vaciado ineficaz. Entonces, como no se vacía la mama de manera adecuada, aumenta el contenido de sodio en la leche materna. Y esto puede ocasionar lo que es la deshidratación hipernatremia en el recién nacido. También han asociado lo que son las hemorragias posparto a lo que es la falla en la lactogénesis, es decir, en la bajada de la leche. Y esto también nos va a ocasionar que el recién nacido se pueda presentar con una deshidratación hipernatrémica. Importante mencionar que los niveles de sodio en la leche materna durante el posparto son de aproximadamente 64.8 más o menos 4.4 miliequivalentes litro. Estos van descendiendo hasta alrededor de la tercera semana a un nivel de 7 más o menos 2 miliequivalentes por litro. Es muy importante entonces, como dijimos,
una alimentación neonatal adecuada, ya que esta generalmente responde a la demanda del niño. El niño debe ser alimentado cada 2 o 4 horas con una ingesta mínima de 30 mililitros por toma. Se dice que igual, como lo mencioné anteriormente, en la primera semana de vida se da una pérdida de peso no mayor al 7% con respecto a su peso de nacimiento y va recuperando su peso a los 10 o los 14 días de vida. Se destacó que las pérdidas de peso mayor al 7% van a estar altamente relacionadas con mayores niveles de sodio sérico, creatinina y urea. Por lo tanto, la Academia de Pediatría recomienda que debemos pesar al recién nacido al tercer y al quinto día de vida. Ok, en fisiopatología. Bueno, va a ser en general, ya dijimos, por un déficit de agua en relación con reservas de sodio del cuerpo. ¿Por qué? Bueno, por una pérdida excesiva de agua libre, ya sea en el tracto gastrointestinal, riñones o por pérdidas insensibles. También por una ingesta insuficiente de agua libre, que aquí entra lo que hablamos de la lactancia materna inadecuada. O por un flujo excesivo de sodio enteral, parenteral o alguna anomalía del eje mineralocorticoide. Esta hipernatremia da lugar a un ambiente intravenoso hipertónico y crenación celular. Entonces, esta deshidratación celular va a causar ruptura de las comunicaciones venosas y nos va a dar lugar a lo que es una hemorragia intracerebral, que es una de las complicaciones más temidas de este trastorno. En clínica, bueno, este era un pequeño videito para hacer una pausa. Aquí tenemos algunas de las manifestaciones clínicas que se pueden dar en la deshidratación, pero como dice al principio del video, la mayor manifestación clínica y la más importante, la que nos tenemos que guiar, es por la pérdida de peso de más del 10% con respecto al peso al nacer. La edad de presentación, bueno, alrededor de los 3 o 21 días, pero es más frecuente que se presente entre lo que son los 6 o los 10 días de vida. Otros signos o síntomas que vamos a ver va a ser la disminución de llene capilar, taquicardias, fontanelas deprimidas, como lo acabamos de ver, enoftalmos, mucosas oral seca, saliva afilante, el signo del pliegue, que todos conocemos, muy importante. También tenemos fiebre, irritabilidad, letargia, ictericia, una orina concentrada con presencia de uratos, que esto nos va a dar la característica de un color como anaranjado. También deposiciones infrecuentes que no cambian de color en los primeros 5 días, hipertonía, contracturas musculares, tanto en manos como pies, y también pueden presentarse con convulsiones. Ok, aquí tenemos lo que es la clínica que les acabo de decir, puede presentar lo que es irritabilidad, ictericia, somnolencia. Aquí les dije contracturas musculares tanto en manos como en dedos de los pies y el signo del pliegue, muy importante, que es un signo muy característico de lo que es la deshidratación. Aquí les dije que va a tener también un signo importante, es que va a tener un retraso en lo que son la transición de las deposiciones, que a los 3 o el quinto día deberíamos ya ver lo que es una deposición de color mostaza, para que nos indique que está teniendo lo que es una lactancia materna adecuada. También podemos clasificarla en grados leve, moderada, severa o shock, dependiendo de lo que es el porcentaje de pérdida de peso. Menor al 5%, vamos a estar hablando de una deshidratación leve. Moderada, de 5 a 10. Ya severa, vamos a estar hablando de una deshidratación mayor al 10% y shock mayor al 15%. Ok, en lo que son los factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo se van a basar en todos los factores que nos vayan a afectar o vayan a ocasionar un fallo en lo que es la lactogénesis 2, que esto se refiere a la bajada de leche, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos factores que nos van a afectar la lactancia? Que es una de las principales causas, como les mencioné. La diabetes, primegestas, cesáreas o algún parto con problemas que haya ocasionado estrés en la madre, obesidad materna, estrés psicosocial, prematuridad, baja escolaridad o frenillo corto, que esto también nos va a afectar en una lactancia adecuada. Complicaciones. Bueno, en las complicaciones tenemos que el cerebro va a ser el órgano más vulnerable
se va a dar una hipertonicidad plasmática y pérdida de agua intracelular. Entonces, estas células cerebrales se contraen, ¿verdad? Y va a ocasionar lo que es una ruptura de los vasos, con hemorragias subaracnoideas de parénquima cerebral y trombosis. El cerebro va a responder durante un periodo de varias horas mediante la adquisición de nuevos solutos intracelulares. Pero aquí es muy importante que si se da una rehidratación rápida con fluidos intravenosos hipotónicos, esto causa un exceso de agua. Este exceso entra a lo que son las células cerebrales y va a producir un edema, que esa sería una complicación más temida, el edema cerebral. Es complicación cuando se da una inadecuada rehidratación. Por eso ahora tenemos que ver en el manejo lo importante que es hacerlo de manera lenta. En el diagnóstico, bueno, el diagnóstico vamos a basar cuando tenga antecedentes de una ingesta escasa de leche materna, todos los síntomas y sintomatología, signos y sintomatología, más los reportes de laboratorio que van a demostrar una anatremia en más de 150 milimoles por litro. Hay que identificar los factores de riesgo maternos, como lo he ido mencionando, pezones doloridos, grietas, ingurgitación mamaria, todo lo que en general afecte la técnica de lactancia. Interrogar sobre la alimentación y factores de riesgo del neonato y evidenciar signos y síntomas característicos de la deshidratación. Esto es importante también hablar con los padres porque dice que muchos padres tienen la dificultad de definir que su bebé está enfermo. Más bien dicen, uy, qué dicha, mi bebé pasa durmiendo y no se levanta a comer. Todo lo contrario, hay que decirles que puede ser significativo para una deshidratación porque debemos estarlos alimentando de 2 a 3 horas. En diagnósticos diferenciales, bueno, vamos a tener una sepsis, pueden ser, pues, diagnóstico diferencial puede ser sepsis, meningitis, hemorragia intracraneal, cardiopatía congénita, un envenenamiento por sal accidental o un error innato del metabolismo de la anomalía del eje mineralocorticoide, como lo mencioné en la fisiopatología. Prevención. Bueno, aquí es muy importante que debemos controlar el peso, como lo dijimos, al tercer y al quinto día. Otros autores lo manifiestan que al cuarto o al sexto día de vida, pero debemos controlar el peso para así verificar lo que es la eficacia de la lactancia materna. En caso que la pérdida del peso sea mayor al 7%, vamos a evaluar, optimizar la técnica de alimentación del recién nacido. Perdón. Si la pérdida de peso es mayor del 10%, vamos a tomar una muestra para sodio sólico. Entonces, si va a ser una concentración mayor a 149, vamos a internar al recién nacido para la evaluación y rehidratación. Si es menor a 149, vamos a evaluar y optimizar la técnica de alimentación del recién nacido y también tomar en cuenta si se va a utilizar fórmula o no. Entonces, ahora hablamos ya del manejo. El manejo, entonces igual, vamos a hacer un análisis exhaustivo de historia clínica, viendo signos clínicos, hallazgos analíticos y basándonos en el peso. El tratamiento de ese trastorno lo podemos dividir en dos fases. Una fase urgente, que en esta vamos a hacer una reposición de volumen intramuscular con 10 a 20 mililitros por kilogramo de suero fisiológico. Y una fase de rehidratación, que vamos a administrar uniforme en 48 horas la suma de la deficiencia de agua libre restante y de las necesidades de mantenimiento habituales. ¿Cómo calculamos esta deficiencia de agua libre restante? Bueno, con esta fórmula, 0.7 por peso, que esto nos indica lo que es el agua corporal total. A esto se refiere con el 0.7 por el peso. Y ya esto lo vamos a multiplicar por lo que es el sodio actual sobre el sodio deseado, que en este caso serían 150 menos 1. ¿Okay? La corrección, entonces, importante que debemos realizarla durante 24 horas, con la mitad de la corrección entre las primeras 8 y el resto las 16 horas siguientes. Hay otra forma de calcularla que no es con esta deficiencia de agua, sino calculando la cantidad de agua libre necesaria para poder bajar la concentración sérica de sodio. Y en eso tomamos en cuenta si es moderada o grave. Si estamos hablando de una hipernatremia moderada, que es mayor a 160 miliequivalentes por litro, para reducir un miliequivalente por litro de sodio, debemos utilizar 4 mililitros por kilogramo, que es la cantidad de agua libre. Si hablamos de una hipernatremia grave, vamos a referirnos por 3 mililitros kilogramo día. Entonces, ¿cómo calcularíamos la cantidad de agua libre necesaria para bajar 12 miliequivalentes
sobre litro la concentración sérica de sodio a lo largo de 24 horas. Bueno, lo calcularíamos así. Agua libre necesaria sería el peso actual por 4, que dijimos que es cuando estamos hablando de una hipernatremia moderada, por 12 mil equivalentes, que es lo que queremos bajar. Entonces esto sería peso por 48, que es 4 por 12, ¿verdad? Si ya hablamos de una hipernatremia grave, entonces sería el peso actual por 3 mil equivalentes, que sería la cantidad de agua libre, por lo que es 12, que nos daría 36. Entonces peso actual por 36 cuando hablamos de una hipernatremia grave. Entonces sería otra forma de calcularlo. Cuanto a las soluciones que vamos a utilizar, bueno, si estamos hablando de una hipernatremia moderada, como lo acabo de mencionar, mayor a 160, se recomienda usar lo que es el suero salino al 2% o el suero salino al 0.45%. Si hablamos ya de una grave, vamos a utilizar lo que es el suero salino al 0.9%. Muy importante que se deben controlar las concentraciones séricas cada 2 a 4 horas hasta conseguir el ritmo adecuado del descenso de la concentración sérica del sodio. Al llegar a este punto, vamos a estar realizándolo ya cada 4 o 6 horas hasta alcanzar una concentración inferior a lo que son los 150 mil equivalentes por litro. Muy importante entonces que nos quede claro en el manejo que la vía enteral se va a preferir siempre que el paciente esté consciente y hemodinámicamente estable. La hidratación endovenosa es cuando ya está hemodinámicamente inestable o tiene una hipernatremia severa. Y muy importante que la recorrección, como les dije, debe ser lenta para evitar la complicación de lo que era el edema. Entonces se debe difundir a no más de 100 mililitros kilogramos día para evitar lo que se dé las convulsiones y el edema periférico. Ok, entonces en el manejo igual, el objetivo general va a ser poder disminuir el sodio menos de 0.5 miliequivalentes por litro por hora o hasta 12 miliequivalentes por litro las primeras 24 horas de corrección. Siempre mantener un régimen en cero hasta lograr lo que es, como lo dije ahora, una concentración de 150. Luego realimentar manteniendo aportes acordes al grado de deshidratación. Debemos siempre tener un control estricto del estado de conciencia, del déficit neurológico y grado de hidratación del paciente. Vamos a tener que si se da un descenso rápido de sodio, tenemos que aumentar la concentración de sodio en la febrocrisis y disminuir la velocidad de infusión. Y si se da un descenso lento, disminuir la concentración de sodio y aumentar la velocidad de infusión para evitar lo que son las complicaciones. En criterios de hospitalización, es un sodio ya mayor a 180 miliequivalentes por litro, que tenga compromisos de conciencia y que tenga shock que requiera más de 3 bolos de reanimación. También podríamos solicitar neuroimagen ya cuando tenga un compromiso de conciencia mantenido, cuando haya focalidad neurológica, cuando presente convulsiones o igual cuando presente una concentración mayor a 180 miliequivalentes por litro. Ok, ahora vamos a hablar del segundo, que sería hipoglicemia. Igual vamos a hablar de definición, epidemiología, etiología clínica, sus factores de riesgo, diagnóstico y su manejo. Hipoglicemia. Bueno, ¿cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir un recién nacido sano que mantiene niveles de glucosa en sangre por sobre, un recién nacido sano va a mantener los niveles de glucosa en sangre por sobre 40 miligramos sobre decilitro después de las primeras 12 horas de vida. Entonces, un valor por debajo de este es el que se utiliza como definición. Entonces, un valor por debajo de los 40 miligramos sobre decilitro, aunque otros autores prefieren mantenerlo en 50, porque dice que el cerebro neonatal es mucho más sensible a la hipoglicemia en estas edades, entonces prefieren mantener un nivel más alto. En epidemiología, es uno de los problemas metabólicos más frecuentes de las unidades de cuidados intensivos neonatales. Afecta a 1 de cada 1000 recién nacidos, con una incidencia de 8% en recién nacidos grandes para la edad gestacional y de un 15% en pequeños para edad gestacional. Suele ser transitoria en prematuros y pequeños para la edad gestacional. También puede ser persistente o recurrente, causando morbilidad significativa, como convulsiones y daño cerebral. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito del mecanismo de la glucosa. Ok, la glucosa va a entrar a través de la placenta y del condoro umbilical y es el principal sustrato energético del feto y del recién nacido, que se va a almacenar primero que todo como glucógeno.
La ligadura del cordón detiene el suministro placentario y el recién nacido empieza a responder con glucogenólisis hepática, gluconeogénesis y nutrientes exógenos para poder mantener sus niveles de glucosa. Estos niveles van a caer a la primera y segunda hora de vida, incrementando y estabilizándose en 65 a 70 miligramos sobre decilitro a lo que son las 3 o 4 horas de vida. Entonces, como lo dije, el mayor combustible energético oxidativo cerebral es la glucosa, por lo que el recién nacido tiene un mayor riesgo de daño neuronal inducido por esta hipoglucemia. Se da la entrada de calcio en la célula y esta entrada de calcio va a provocar lo que son las concentraciones tóxicas del calcio intracelular, ocasionando una muerte neuronal. Ok, en clasificación las podemos clasificar por tiempo en transitorias y persistentes. Transitorias es que va a tener una duración menor de 7 días. Persistentes cuando ya continúa por más de 7 días. También por la clínica que va a ser asintomático o sintomático. Ok, en etiología. Bueno, en etiología son dos grandes grupos. Ya puede ser por lo que es un aumento de la utilización periférica de la glucosa, es decir, un hiperinsulinismo, que en estas podemos encontrar lo que son hijos de madre diabéticas, eritroblastosis, drogas maternas, síndromes endocrino-metabólicos como el de Whitman-Beckwith, y insuficiente aporte de glucosa endógeno o exógeno, que esto se refiere a lo que son los bajos niveles de glucosa en sangre, que ahí entrarían lo que son pretérminos, estrés perinatal, ayuno prolongado. En clínica. Bueno, en clínica podemos tener manifestaciones inespecíficas como apneas, letargo, llanto débil, una succión débil, vómitos y náuseas, coma y convulsiones, inquietud psicomotora y temblor, que se dice que es una de las más frecuentes. O ya podemos tener lo que son manifestaciones específicas, pensando en un trastorno metabólico de fondo, como lo dije ahora, cuando podemos encontrar macrosomía, entonces podemos pensar que tiene un síndrome de Beckwith-Whitman, que se presenta con microcefalia, macroglosia, hernias umbilicales. Pensando que tenga un trastorno de hipopituarismo, entonces podemos ver micropene. O pensando en otras enfermedades metabólicas que cursan con hepatomegalia. Entonces esas serían manifestaciones específicas, ya pensando en un trastorno de fondo. Ok, en factores de riesgo, bueno, vamos a tener recién nacidos hijos de madres diabéticas gestacional, aunque esté en tratamiento solo con dieta, o el recién nacido de madre ahí sí que requieran insulina o insulinodependiente pregestacional, recién nacidos pequeños para la edad gestacional, según la curva del peso y la edad gestacional, y ante una sospecha diagnóstica. Cuando tengamos estos factores de riesgo es cuando vamos a realizar lo que es el tamizaje o cribado neonatal, que lo tenemos ya sea por lo que son tiras reactivas o por la glucosa en plasma, que es la que se prefiere. Se va a preferir lo que es la glucosa en plasma que las tiras reactivas. La muestra crítica, bueno, la muestra crítica es en pacientes que presenten una hipoglicemia refractaria. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere valores de carga de glucosa superiores a los 12 miligramos sobre kilogramo por minuto. O los que presenten una hipoglicemia persistente, como lo dijimos ahora, mayor a 5 días o mayor a 7 días. ¿Qué incluye esta muestra crítica? Bueno, la muestra crítica va a incluir una insulina plasmática, un IGF-1, IGF-2, ácido láctico, ácido pirúvico, acilcarnitina, gases arteriales, electrolitos plasmáticos, brecha aniónica, cuerpos cetónicos tanto en plasma como orina y hormona de crecimiento y cortisol plasmático. Igual en estos pacientes con hipoglicemia refractaria y persistente deberíamos remitir al endocrinólogo pediatra. Ok, en tratamiento. Bueno, para el tratamiento aquí tengo lo que es una tablita que lo ejemplifica. Por ejemplo, entonces vamos a ver si el paciente está sintomático con los síntomas que les indiqué anteriormente y tiene una concentración menor de 40 miligramos sobre decilitro, vamos a tratar directamente con glucosa intravenosa. La dosis 200 miligramos sobre kilogramo, que es equivalente a 2 mililitros sobre kilogramo de suero glucosado al 10%. Ok, entonces sintomático y menos de 40 lo tratamos con glucosa intravenosa. Si ya viene asintomático, bueno, entonces nos basamos en lo que son las horas.
Si estamos en las primeras 4 horas de vida, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primordialmente, vamos a tratar con alimentación al pecho, el bebé a pecho. Después de la primera toma de pecho, a los 30 minutos, vamos a hacer una prueba. Si salen las concentraciones menores a 25, volvemos a alimentar y chequeamos en 1 hora. Si en 1 hora igual continúan menos de 25, entonces vamos a tratar con glucosa intravenosa. Pero si a la hora tiene una concentración de 25 a 40 miligramos sobre decilitro, volvemos a alimentar al bebé con pecho con leche materna y valoramos o no la necesidad de glucosa intravenosa. El otro caso sintomático, sintomático, pero está entre las 4 a 24 horas de vida. Entonces continuamos alimentando, como le dijimos ahora, cada 2 o 3 horas. Hacemos el screening de glucosa. Si este sale a menor de 35, entonces volvemos a alimentar y chequeamos a la hora. Si a la hora sigue menor de 35, igual, glucosa intravenosa. Si sigue en 35 a 45, realimentamos con leche materna y valoramos o no el tratamiento con glucosa intravenosa. Que como dijimos, la dosis que es importante recordar, 200 miligramos sobre kilogramo, que es equivalente a 2 mililitros por kilogramo de suero glucosado al 10%. Ok, es lo mismo acá que acabo de presentar en la tablita, pero se los vuelvo a retomar. Entonces ya sabemos que si es un recién nacido con una glucemia menor de 20 miligramos sobre decilitros o está asintomático o presenta convulsiones, entonces lo vamos a tratar inmediatamente con lo que es glucosa intravenosa de 200 miligramos por kilogramo y controlar a los 15 minutos. Si ya fuera una glicemia menor de 40, asintomático y sin factores de riesgo, igual probamos primero alimentándolo, fórmula láctea al 13% o pecho materno, como se requiera. Controlar 1 hora si persiste, pues ahí sí tratamos con lo que era la glucosa intravenosa. Igual aquí, recién nacidos con factores de riesgo, con concentraciones menores de 20, vamos a hospitalizar, nada de vía oral, vamos a tratar con suero glucosado al 10% y seguir valorando, como les dije, después de la toma, 1 hora después se valora si no se sigue realimentando o si no se trata con lo que es suero glucosado al 10%. Ok, en sospecha de hipoglucemia refractaria y de hiperinsulinismo, ahí sí vamos a hacer una prueba con lo que es glucagón. También se dice que cuando el recién nacido con peso adecuado para edad gestacional presenta una hipoglucemia refractaria, en algunos casos se han utilizado lo que son los corticosteroides, en este caso la hidrocortisona. Si se sospecha de un hiperinsulinismo, también se utiliza lo que es el dióxido o la aucretida, que es una somatostatina. Los controles vamos a estar realizando cada 2 horas hasta que se estabilice y luego cada 6 a 8. Cada vez que se quiera subir o bajar la carga, se debe hacer a 1 o 2 miligramos por kilogramo por minuto y controlar la glucemia 1 hora después del cambio. Entonces, como lo dije acá, los que vamos a utilizar pensando en una hipoglucemia refractaria o pensando en un hiperinsulinismo, está el glucagón, ¿verdad? Que las indicaciones es cuando hay imposibilidad de mantener las cifras de glicemia normales con aporte alto de glucosa. Y aquí vemos la vía de administración, igual que el dióxido, ¿verdad? Que cuando hay una sospecha de hiperinsulinismo. Y los esteroides, que se utilizan raramente, pero sí se ha demostrado que se puede utilizar, en este caso lo que es la hidrocortisona, a 5 miligramos por kilogramo día. Ok. Y el tercero vamos a hablar de lo que es la hipocalcemia. Ok, igual definición, vamos a hablar un poco de la etiología, fisiopatología, clínica, su diagnóstico y su respectivo tratamiento. En definición de hipocalcemia, bueno, una concentración de calcio sérico total menor de 8 miligramos sobre decilitro o una concentración de calcio sérico iónico menor de 4 miligramos sobre decilitro en el recién nacido a término y menor de 7 en el prematuro. Entonces, menor a 8 en el recién nacido a término y menor a 7 en el prematuro. Luego, se trata de un trastorno metabólico mucho más frecuente en el periodo neonatal que en cualquier otro momento de la vida del niño. Entonces, es una causa muy, muy común de convulsiones neonatales, al igual que los otros trastornos que les acabo de mencionar. En factores de riesgo, vamos a tener lo que son recién nacidos pretérmino, menores de 30 a 32 semanas,
hijos de madre diabética, de cualquier edad gestacional, recién nacidos con evidencia de una asfixia perinatal o con problemas sistémicos graves como membrana hialina, aspiración de meconio, hipertensión pulmonar persistente, sepsis, shock, alguna insuficiencia cardíaca, o también un recién nacido con temblor grave o convulsiones. En la etiología primero la vamos a clasificar en dos grandes grupos. La hipocalcemia precoz, que es en las 72 horas de vida, o la tardía, que está alrededor de los 5 a los 10 días de vida. Entonces, en la precoz, ¿cuáles van a ser algunas de las causas? Bueno, prematuridad, madre diabética, asfixia perinatal, hiperparatiroidismo materno. Y en las tardías, antes se relacionaba con lo que es la leche materna por el aumento de fósforo, pero ahora ya eso no se ve tanto. Ahorita lo podemos relacionarlo con lo que es un hipoparatiroidismo. Aquí tenemos algunas de las etiologías igual. De inicio precoz, las que están relacionadas con el recién nacido, bueno, como lo dije ahora, prematuridad, asfixia perinatal, retraso en el crecimiento intrauterino, distrés respiratorio, alguna sepsis neonatal, y relacionada ya con sí, con la madre, diabetes materna, hiperparatiroidismo materno, toxemia, de inicio tardío, bueno, después de los 5 días, hiperfosfatemia, hipoparatiroidismo, mala absorción intestinal de calcio, algún déficit de vitamina D, diuréticos, alcalosis, entre otros. Al igual también que requirieron fototerapia, pueden presentar hipocalcemia. En la fisiopatología, bueno, durante el embarazo hay una transferencia de calcio y la hormona paratiroidea a través de la placenta. El calcio se va a transportar, de forma activa y comienza a acumularse. El feto tiene el 75% de su calcio después de las 28 semanas y alcanza las concentraciones plasmáticas mayores que la de la madre, favoreciendo así una mineralización ósea. Entonces, al momento ya del parto, se va a interrumpir este flujo de calcio transplacentario y los niveles de calcio sérico disminuyen progresivamente durante las primeras 24 o 48 horas. Esta es una hipocalcemia fisiológica que siempre se va a dar. Esto estimula la producción de PTH y permite recuperar lentamente la calcemia durante la primera semana de vida. Muy importante que la regulación de los niveles de calcio sérico de manera secundaria al fósforo viene regulada por estos tres papeles. La hormona paratiroidea va a tener un papel importante, la vitamina D va a tener un papel importante y la calcitonina. La hormona paratiroidea es la que provoca el aumento del nivel sérico del calcio y mantiene constante o disminuye el nivel de fósforo. La vitamina D, ¿cuál es la función de la vitamina D? Pues va a aumentar la absorción intestinal de calcio y fosfato y así moviliza ambos compuestos a partir del hueso. Y la calcitonina va a tener un efecto hipocalcemiante mediante lo que es la inhibición de la actividad osteoclástica y va a aumentar lo que es la excreción urinaria de calcio. Entonces, en la clínica de la hipocalcemia, la mayoría de los pacientes se van a presentar con hipocalcemia asintomática, pero cuando son sintomáticos vamos a tener signos como irritabilidad, tremor, mioclonías, temblores, hipertonía con espasmos musculares, vómitos, rechazo a la alimentación, una depresión del sistema nervioso central. Entonces vamos a presentar que presentan letargia, presentan apnea, convulsiones ya sea focales o generalizadas, clonus espontáneo provocado, insuficiencia cardíaca, muy raro, pero se puede presentar. Y también espasmos y estridor laringio, muy raros también en datos, pero igual se puede presentar. En el diagnóstico lo vamos a hacer con historia clínica, basándonos en lo que son los factores de riesgo, en su cuadro clínico, en el laboratorio, con el calcio sérico, como lo dijimos ahora, menor a 7.5, o menor a 4 en lo que es el calcio iónico. También podemos hacer lo que es un electrocardiograma, porque los pacientes con hipocalcemia pueden presentar lo que es la prolongación del intervalo QT mayor a 0.4 segundos. En diagnósticos diferenciales podemos tener una hipoglicemia, porque como lo vemos, como mencioné ahora, presentan clínica muy parecida. También tenemos una hipomagnesemia, sepsis igual, que este es un diagnóstico diferencial en todos esos trastornos que hemos visto. Convulsiones, meningitis, síndrome de privación de narcóticos. Ok, en el tratamiento.
Bueno, en el tratamiento nos vamos a basar si es un recién nacido pretérmino, con morbilidad grave, de madre diabética, con asfixia perinatal o convulsiones, es decir, un recién nacido que presente todos los factores de riesgo anteriormente mencionados, vamos a medir el calcio total o el calcio iónico en suero. Si tenemos unos valores normales, pues nada más vamos a seguir midiendo las concentraciones y alimentando ya sea parenteral o enteral, depende del paciente como esté indicado. Si estos valores nos dan bajos, es decir, vamos a tener una hipocalcemia, entonces hay que saber si es asintomática o sintomática. Entonces, si es asintomática, vamos a considerar el tratamiento solo que presente valores muy bajos. Si no, vamos a tratar igual, seguir calculando lo que son las concentraciones séricas, alimentando ya sea parenteral o enteral. Si es sintomático, bueno, ahí sí vamos a tratar con lo que es gluconato de calcio al 10% a una dosis de 100 miligramos kilogramo dosis intravenoso. Y si persiste, entonces ahí ya tenemos que hacer lo que son mediciones de magnesio, fosfato y pH. ¿Por qué? Pensando en que esta hipocalcemia se esté dando ya por otro trastorno que sería como una hipomagnesemia o una hiperfosfatemia. También pues tenemos que hacer una historia materna, indagar bastante en lo que es la historia clínica materna. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que la hipocalcemia más bien entonces es generada por lo que es un hiperparatiroidismo materno, o hacer una radiografía de tórax pensando en algún otro trastorno metabólico de base, como lo que es el de George, que entonces en la radiografía vamos a ver lo que es una ausencia de timo, y entre otras. Pero entonces si es persistente, vamos a evaluar una causa externa de algún trastorno, ya sea materno o ya sea del neonato. Como conclusiones generales, bueno, es importante que reconocer tempranamente los signos de deshidratación, así como los factores de riesgo, disminuyen la morbilidad en lo que es la deshidratación hipernatrémica. La corrección del sodio en la deshidratación hipernatrémica debe realizarse lentamente, que fue lo que les dije que es muy importante, porque así prevenimos lo que es el edema cerebral, que es una de las complicaciones más graves de este trastorno. La medición de rutina a nivel de glucosa no es necesaria en todos los neonatos. Esta solo se da en los de factores de riesgo, como recién nacidos prematuros o los pequeños para la edad gestacional, o hijos de la madre diabética que requieren una monitorización estricta de los niveles de glucosa. Cuando la hipoglicemia es de inusual gravedad o ocurre en un recién nacido de bajo riesgo, debe buscarse una causa subyacente de origen metabólico o endocrino. Las determinaciones y el seguimiento de las concentraciones cálcicas en suero, especialmente en calcio iónico, son de importancia en recién nacidos, igual con factores de riesgo para desarrollar esta hipocalcemia. Y otra conclusión sería que la decisión de tratar la hipocalcemia en el periodo neonatal temprano se debe basar básicamente en la presencia o ausencia de signos clínicos, como lo acabamos de ver, y en el balance de los riesgos y beneficios del tratamiento. Y esta sería la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención y espero que esta información les haya sido de su agrado y de su ayuda.